Salman, bienvenido. Buenos días, qué gusto estar con ustedes acá. Feliz de compartir de este tema sobre un paralelo sobre qué tan sabios somos cuando va pasando el tiempo o si nos quedamos con esa actitud un poco inmadura y juvenil al pasar de los años, porque como decías al principio, inevitablemente el tiempo pasa y nos hacemos más viejos, pero no con eso más maduros. Y si no maduramos, estamos perdiendo el tiempo en lo que estamos viviendo. Suena más bonito de pronto menos jóvenes, ¿no? Corrijo, menos jóvenes, no nos volvemos viejos. Pero no tiene nada de malo ser viejo. Es que mucho parte de eso, de que lo vemos como un castigo. Vemos como una carga el hecho de que pase el tiempo y empezamos a sentir que eso nos empieza a frustrar. Y cuando vemos como una carga el paso del tiempo, es que empezamos a tener dificultades en nuestro desarrollo. Por eso el tema de poder establecer un paralelo en si mantenemos una actitud joven casi que inmadura o si estamos empezando a ser sabios y maduros. Una de las primeras cosas, por ejemplo, es el hecho de cómo manejamos los puntos de vista. Porque cuando una persona ya ha logrado cierto nivel de sabiduría o de madurez con el paso del tiempo, entiende que su punto de vista es uno y hay muchos otros más y no conflictúa con esos. Entiende que no es el dueño de la verdad absoluta. Cuando somos muy jóvenes y muy impetuosos, gracias a esa energía que cargamos en exceso, empezamos a pensar que nuestra verdad es nuestra única verdad y por eso cometemos demasiados errores cuando empezamos a vivir la vida, porque sentimos que como la verdad es nuestra, los papás nos están diciendo cosas por molestarnos o el jefe nos está molestando simplemente porque no sabe. Exactamente, exactamente. Cuando uno es joven, siente que la vida está a los pies de uno sin reconocer los puntos de vista de todos los demás. Y con eso nos quedamos ciegos ante una verdad que puede ser multidimensional. Y ahí es donde empezamos a tener muchos conflictos frente a cómo estamos realmente viviendo nuestra vida. Si podemos respetar lo de los demás o si nos quedamos simplemente pensando en el nuestro, ¿no? ¿Qué es lo que muchas veces nos pasa como sociedad? Hace poco hablaban ustedes del tema de ser buen ciudadano, de cómo portarme bien en los medios de transporte o cómo me mueva. Tiene que ver con eso. Muchas personas se quejan de todo lo que pasa, pero no son conscientes de todo lo que hacen para empeorar las cosas. Claro. ¿No? Nos quejamos del trancón, bueno, no saque el carro. No. Empecemos por ahí. Ay, es una contravía de 3 metros. Es contravía. Nadie me está viendo. ¿no? Nadie Entonces, sí. son las 11 de la noche porque ¿qué pasa si me pasa un semáforo? Ese tipo de cosas son las que al no respetar los puntos de vista de los demás empezamos a tener muchos problemas. Y eso tiene que ver también con las creencias. Cuando somos jóvenes, nuestras creencias están arraigadas en lo que nos han dicho, en lo que nos han entregado y no nos las cuestionamos. Cuando logramos de alguna manera ser un poquito más sabios o un poquito más maduros, ponemos en tela de juicio todas las creencias que tenemos, lo cual es maravilloso, porque eso es un ejercicio intelectual muy importante. Si nosotros nos creemos todo lo que nos dicen como verdad absoluta, jamás vamos a poder avanzar, ¿no? Y es lo que nos ha pasado como sociedad muchas veces. Creemos que lo que nos dice un grupo de gente funciona para todos y nos quedamos en ese punto sin empezar a ver si realmente lo que nosotros creemos se ajusta a eso que estamos viviendo o necesitamos empezar a modificarlo. Crecer tiene que ver con eso, con que nuestras creencias se modifiquen. No podemos empezar nuestra vida creyendo algo y terminarla de la misma manera, porque quiere decir que no hemos vivido absolutamente nada, que no hemos aprendido absolutamente nada. Cuando niños creíamos en el ratón Pérez, ¿no? Sí. Hay quienes todavía creen en él, está maravilloso, pero hay un punto en el que las creencias empiezan a ser mucho más grandes y contrastantes y uno empieza a hacerse preguntas al respecto. Y cuando uno se pregunta es que realmente empieza a surgir cómo evolucionar en un tema o no. No podemos dar las verdades por hechas. ¿No crees también que de pronto ahora los niños o los jóvenes empiezan a cuestionar sus creencias desde más temprana edad? Digamos, ahorita todo se encuentra fácilmente en Internet. Entonces, un niño, cuando tiene acceso, no sé, desde los 8 o 10 años, con supervisión de sus padres tal vez, o con el control parental, es que se llama, Sí. bueno, puede llegar a buscar. ¿Será que existe esto? A mí me parece que es un riesgo, pero es maravilloso ese riesgo, porque permite cultivar la curiosidad que durante mucho tiempo se nos negó explorar. Y eso nos ha limitado demasiado como sociedad y como personas. Es un reto sobre todo para los padres,
más que para los hijos, porque los hijos encuentran la información sin filtro y la empiezan a buscar por donde sea. Como padres, la historia es otra, porque tienen que ponerse a la par de esa velocidad para empezar a ver cómo van a brindar una respuesta que sea acorde a lo que están viviendo, a su sociedad, a su cultura, pero también que les sea funcional en unos años a ese jovencito o a ese niño, ¿no? Es un reto interesante, pero sí es muy importante que uno no dé las cosas por sentadas, porque cuando empezamos a creer que todo está escrito en piedra, nos hacemos esclavos de un montón de cosas que están ahí. Y muchas de esas creencias nos terminan por limitar, y eso lo hemos escuchado muchísimo, de las creencias limitantes, y nos llenan de miedo. Y el miedo es un arma de doble filo, que si estoy a este lado, se va a convertir en un freno. Y no voy a poder hacer absolutamente nada con mi vida. Pero si estoy de este lado, lo voy a poder ver como un motor. El miedo es una cosa absolutamente natural. Todos tenemos miedo. Sí. Sin embargo, ¿qué hacemos con él? Es lo que determina hacia qué punto de la vida vamos a ir. Una persona puede sentir mucho miedo y frenarse de hacer las cosas, frenarse de vivir su vida. No sé, le ofrecen una beca en el extranjero y le da miedo no estar con la mamá y con el papá. Es natural, los ama, no se quiere separar de ellos, pero va a dejar de vivir su vida. O puede decir, siento miedo, pero aún así me voy a motivar, voy a salir adelante y voy a ser el mejor alumno en esa beca para que mis papás se sientan orgullosos. Que en últimas es la deuda que tendría con ellos. Ser feliz con mi vida para que ellos se sientan orgullosos de mí. No simplemente quedarme al lado de ellos sin hacer absolutamente nada. Y así el miedo juega una dualidad muy grande que es natural en todos, que todos lo tenemos, pero ¿qué hacemos con él? Es lo que nos cambia. ¿Qué es en la cosa política? Este pedacito sí que lo utilizan. El pedacito de Absolutamente. miedo, en la cosa política. La cosa política nos llenan de temores y no nos permiten pensar, relajarnos y escoger bien a quién vamos a elegir. Totalmente. Es que las elecciones, la gran mayoría están basadas por el miedo. Si uno mira a los jóvenes, por ejemplo, que están en la casa viendo y en un rato se van para la universidad, yo estoy seguro que 6 o 7 de cada 10 tienen su carrera porque creen que esto les va a curar el miedo a no tener plata. Entonces estudian medicina porque es que me va a dar plata, pero termina siendo un médico mediocre al que no le va ningún paciente, entonces no puede tener plata. Es así de sencillo. Y eso se compagina con lo siguiente, que sería, ¿qué es más importante? ¿Y hacia dónde pongo mis prioridades? ¿Hacia la actitud que tenga ante una situación o hacia la aptitud que pueda tener? Entendiendo aptitud como el hecho de trabajar fortaleciendo una determinada área de conocimiento en un tema puntual con el que yo quiera trabajar. Y esto nos pasa mucho. Hay muchísima gente que es muy buena, que tiene muchos conocimientos, pero tiene cero actitud. Razón por la cual no puede ejercer ninguna actividad relacionada con su conocimiento. Pongo un ejemplo. En el caso de ustedes dos, que trabajan en televisión como presentadores o como actores, hay una aptitud muy fuerte, que en psicología sería aptitud verbal, el hecho de poder enlazar ideas y comunicarlas efectivamente. Pero si no tuvieran actitud, se llenarían de miedo y no se podrían parar ante una cámara o ante un público jamás. Ante una cámara es más fácil todavía que ante un público, creería yo. Sí. Pero tener 100 personas al frente que lo esté mirando a uno, esperando que haga algo, Con la cámara se olvida que hay miles allá. Pero hay hay miles. una persona. Claro, exacto. Esto tiene que estar ligado. Y muchas veces, cuando uno tiene una actitud poco madura frente a la vida, piensa que llenarse de conocimiento es lo importante, pero al final no sabe qué hacer con ese conocimiento. Yo prefiero saber una cosa y ejecutarla bien para el bien de los demás que saber 10 y no hacer nada con ellas estando encerrado en la casa, sin hacer absolutamente nada con ellas. Y esto es de lo que se trata. Si tenemos un punto de vista en donde podamos entender que los demás también son válidos además de los nuestros, podemos alimentar nuestras creencias desde lo que los demás difieren de nosotros y no simplemente pensando que lo nuestro es lo único cierto. Actuamos aún a pesar del miedo y entendemos que nuestra actitud debe ser mucho más valiosa que nuestra aptitud. Empezamos a ver la vida desde un punto de vista mucho más completo en donde podamos crecer y compartir mejor con todas las personas que nos rodean. Me Dime. quiero devolver un poquito para acá. No, es que estaba pensando en frases.
frases célebres. Ahorita no recordaría rápidamente alguna, pero si uno quitara los nombres de ahí, la gente le pararía un poco más de bolas, pero a veces por las mismas creencias, como dependiendo de quién dice la frase, ya eso no leo, ese tipo no. Pero hay frases maravillosas de ateos, hay frases maravillosas de judíos, frases maravillosas del budismo, en fin, que a veces los nombres de esas personas que las dijeron no nos dejan, los autores no nos dejan confiar en eso que hemos leído. Es cierto, además porque el tema de las creencias tocas un punto muy importante. La religión y las creencias han sido una limitante muy fuerte para todos, como seres humanos y como sociedad, por una razón muy simple, porque tomamos la religión como una bandera y no como un camino. Cuando las personas ven la religión como un camino de autoconocimiento, un camino de aprendizaje, un camino en donde todas dicen exactamente lo mismo, pórtese bien y sea bueno con los demás. ¿Cómo lo hace? Eso varía según cada cultura, según cada país, según cada región, pero todas en esencia dicen exactamente lo mismo. Pórtese bien para usted mismo, para con usted mismo, y pórtese bien para con los demás. Y a eso le pueden poner cualquier idioma, todas van a decir exactamente lo mismo. Varía la dieta, varía la forma en la que uno va a rezar, el lugar al que uno va a rezar, pero el resto es igualito. Y eso tiene también, me llevaría a algo que es muy importante cuando uno está madurando, y es autoconocimiento. El autoconocimiento. Si yo me conozco, hay muchísimas cosas que ya dejo de lado. Ya no me interesa lo que opinen los demás. No vivo de eso, por lo menos. Me interesa como consejo, me interesa como una balanza frente a qué puedo hacer mejor, pero no como validación. Muchas personas nunca logran madurar porque dependen de lo que les digan los demás. Y lo que les digan los demás es que mi pareja me haga sentir valioso o no, que mis papás me hagan sentir importante o no, que mis hijos me hagan sentir importante o no, que mi jefe me diga buen trabajo o mal trabajo. Ese tipo de cosas dejan de ser importantes cuando uno sabe que lo que hace es valioso. Cuando yo sé cuánto valgo, nadie puede ponerme precio. Y es ahí a donde uno tiene que llegar para poder entender que la vida tiene un sentido muy diferente a llenarse de cosas, que es como lo vemos cuando somos jóvenes. ¿Cómo entiende entonces el autoconocimiento el adulto con una mentalidad joven o el adulto con una mentalidad más sabia y más madura? El joven jamás va a querer conocerse porque le interesa más validarse desde afuera. El autoconocimiento en la persona joven normalmente está limitado por su ego. Entonces el ego no le permite ver más allá, porque para esa persona es más importante tener un reloj de 5 millones que hacer un viaje de 1 millón a la Sierra Nevada para conocerse. Exactamente. Él va a empezar a buscar otra forma de validarse y de validar su vida. No le interesa mirar hacia adentro porque le da susto. No hay peor juez que nosotros mismos y no hay peor miedo que cualquier persona tenga que el hecho de encontrar qué tan potente puede ser, qué tan fuerte puede ser, qué tan luminoso, diría un poeta, puede llegar a ser uno. Pero uno entonces se la pasa, esa frase de juventud, valioso tesoro, es como que la pasa uno perdiendo el tiempo dejándose llevar por el ego. Entonces, también sería vejez, valioso tesoro. Tesoro. Es muy cierto, y gran parte de poder hablar de estos temas, analizar de estos temas, tiene que ver con que hay dos formas de aprender las cosas. Una es estudiándolas, haciendo conciencia de lo que yo necesito aprender y que quiero mejorar y que no, otra sufriéndolas. Uno puede estrellarse ante la vida y muchas personas que han llegado a los 50, 60, 70 años habrán dicho que aprenderán estas lecciones porque se les murió un familiar, porque tuvieron una pérdida económica muy fuerte, porque tuvieron una situación de crisis muy aguda. Entre sentarme un rato a meditar y pensar qué puedo hacer mejor o esperar a que la vida me dé una patada, yo prefiero meditar. Salman, ¿te queda faltando algo como para ir concluyendo? Si esto te es parece. como todo meter en una bolsita, chun, para saber cómo llegar a la vejez. Exacto, y yo creo que lo último para cerrar serían las lecciones. ¿Cómo se ven cada una de las lecciones? Volviendo al tema de la vejez o la madurez, ¿cuál es el divino tesoro? Una persona madura, independientemente de su edad, entiende que una lección, que lo que le pasa en la vida es una lección. Que cualquier cosa que le pasa, le estrellaron el carro, le robaron el celular,
lo echaron del trabajo. Es una lección en la cual tiene que aprender algo. Una persona que no ha llegado a ese punto siente que lo están castigando, perdón, que todo es un castigo divino, que el universo está en contra de él, que es que hay un maleficio encima. Cualquiera de esas excusas utilizan para no entender que hay algo que tienen que aprender. Y esto yo creería que pueden cerrar fácilmente todo, porque cuando empezamos a ver la vida como una lección, ya empezamos a sentir que podemos aprender de cada cosa y no nos vamos a ahogar en una circunstancia o en un problema. O estos 2 últimos días he visto ahí un video viral en las redes ¿De qué? de un científico que coge una estructura recta, ¿cierto? Chun. Y hay otra estructura con altibajos, chun, chun, y mandan una bolita al mismo tiempo, perdón, aquí, una bolita. ¿Cuál tú crees que llega primero? La bolita, una esfera. Mijita, de aquí hasta las 12:30. No, pues la recta es más rápida. La recta es más rápida. Pues, aunque depende, porque por aquí eso. tendría, por ejemplo, el impulso. Exacto. Y vuelve y tiene falso. impulso. Esta y vuelve, no es, entonces yo creo que esta llega más exacto, rápido. llega más rápido esta. Entonces lo que él dice es eso, todo lo que hemos estado hablando. La vida es un subir y bajar. La Una vida montaña es rusa. una montaña rusa. Y esa montaña rusa nos hace llegar más rápido al otro lado. En vez de que todo tan facilito para llegar y es más demorado. Si no hay obstáculos. Y más aburrido. Y no vamos a lograr aprender absolutamente nada y tampoco desarrollar todo el potencial que tenemos. Hay gente que se la pasa repitiendo el mismo día una y otra vez, y a eso se atreven a llamarle vida. La vida es otra cosa muy diferente, que pasa cuando dejamos de quejarnos, cuando dejamos de victimizarnos y cuando entendemos que hay muchas cosas que podemos mejorar y aprender no solo de nosotros, sino también de los que son diferentes a nosotros, porque ellos son los que realmente nos enseñan. Si todos son igualitos a mí, me aburro, absolutamente. O sea, Salma, yo creería que tampoco todo lo de joven es malo. ¿Qué debería tener el adulto, la persona mayor, la persona madura del joven? ¿Qué debería conservar? ímpetu, definitivamente ímpetu. Hablo de maduro sin importar la edad, pero muchas personas que son viejas, que tienen muchos años, se han limitado por sus creencias. Sienten que lo que creen es lo único que es cierto y no se atreven a cambiar. Hay personas que se pierden una oportunidad maravillosa, por ejemplo, de conectarse con el mundo, porque es que tengo más de 50 años y no abro una cuenta de Twitter. ¿Eso para qué? Cuando se pierden una posibilidad fundamental de estar conectados con la gente. Ese tipo de cosas, dejarse frenar por el miedo y las creencias es limitante y es un limitante muy serio. Es importante que podamos superarlo y el joven, una persona joven tiene el ímpetu para poder hacerlo. Lo que pasa es que no tiene el norte, no tiene la brújula y quien no sabe para dónde vaya llegó. Es así que es muy importante ver hacia dónde voy, qué quiero mejorar y en ese punto empezar a evaluarlo para crecer con cada cosa que me suceda. Así es. Pues Alma, muchísimas gracias por habernos ilustrado sobre este tema. Recordemos a los televidentes tu cuenta verificada de Twitter. Salman 5K con Z, Salman 5K y también en todas las redes sociales o salman5k.com es la página web, ahí está en pantalla. Además es la única que tiene el chulito. Sí, y no tengo tocayo. Muy bien, Salma, muchas gracias.